Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 11. Batalla terrestre. Billy, que estaba observando la batalla desde la mansión de la familia Sner, estaba viendo una imagen tridimensional proyectada desde un dispositivo con forma de cubo colocado sobre una mesa grande. También se mostró otra información a su alrededor, y después de comprobarlo todo dejó escapar un pequeño suspiro. Se jactaban de ser una flota poderosa que combinaba calidad y entrenamiento, pero ¿es realmente tan frágil ante la familia Banfield? El comandante de las fuerzas imperiales enviadas allí declaró que mientras estuvieran allí, no habría ningún problema incluso si la familia Banfield atacaba. Pero cuando ocurrió, esto fue lo que sucedió. El buque insignia, un superacorazado, ha sido destruido y su comandante está desaparecido. El mando parecía haber pasado al segundo al mando, pero estaban desorganizados y eran incapaces de aprovechar su ventaja numérica. El demonio de la espada, que había estado escuchando a Billy, se sentó en el suelo, agarrando su espada. Con el rostro pálido, se rió de la confusión de sus aliados. La gente sin experiencia en combate no sirve de nada. Estoy de acuerdo con esa opinión, pero esto significa que ahora hay una posibilidad de que bajen a la superficie. Tú también saldrás. El demonio de la espada, a quien se le ordenó salir, tragó saliva con dificultad y se puso de pie lentamente. Pareciera como si estuviera reprimiendo su miedo. Debo superar a ese miserable para avanzar. Habiendo decidido vivir por la espada, no puedo permitir que un pequeñín al borde del camino me detenga. Billy miró al demonio de la espada y le habló. Me alegra que estés dispuesto a luchar. Rezaré para que no huyas del campo de batalla. Nunca volveré a dar la espalda. Cuando el demonio de la espada salió de la habitación, Billy volteó su atención a la imagen tridimensional. Ahora bien, supongo que haré mi jugada si es que llega el momento. El ejército imperial, que se había propuesto reprimir a los súbditos de la familia Sner, estaba atravesando un momento difícil. Las fuerzas terrestres sacaron un Zoe pintado de gris oscuro. Es una máquina de próxima generación desarrollada como un caballero móvil para reemplazar a los Moabe. Era un caballero móvil distintivo con cabeza y torso de una sola pieza, y al reducir el número de piezas, mejoró la productividad y la facilidad de mantenimiento. Estos caballeros móviles fueron desarrollados conjuntamente por la primera y la segunda fábrica de armas, y gradualmente se volvieron populares entre la nobleza y el ejército imperial. Sin embargo, la evaluación de los pilotos fue que era un mejor ataúd que el Moabe. Aunque es mejor que el Moabe, su rendimiento es inferior al de otras unidades de próxima generación. Aún así, el hecho de que el Zoe esté desplegado allí es prueba de que recibe un trato preferencial dentro del ejército imperial. La máquina del comandante, con una franja roja en el hombro, no era pilotada por un caballero, sino por un capitán que era un piloto experimentado. Corrió al lugar del alboroto con su escuadrón para poner fin a los disturbios, pero, ¿qué está sucediendo? El escuadrón que él dirigía, equipado con Zoeis, estaba teniendo dificultades contra los Moabes pintados de amarillo. Aunque los Moabes estaban de amarillos, sus exteriores estaban en mal estado. Probablemente se vendió al sector privado y se utilizó como sustituto de maquinaria pesada en obras de construcción complejas. Es poco probable que recibieran un mantenimiento adecuado para el combate, en el momento de su eliminación probablemente solo servían como equipo de construcción. En otras palabras, los Moabe no pudieron rendir al máximo su potencial. Los Moabes, que actuaban como máquinas de trabajo, tomaron las armas y lucharon ferozmente contra los Zoeis. El comandante pudo escuchar las fuertes voces de sus subordinados en la cabina. ¿Acaso estos tipos son caballeros o algo así? ¿Cómo podríamos ser derrotados por estas imitaciones de caballeros robot reducidas a máquinas de trabajo? Deja de quejarte y destrúyelos. Es imposible. Estos tipos son demasiado fuertes. Capitán, solicito permiso para disparar. El incidente ocurrió en la ciudad y el comandante inicialmente prohibió disparar. Enfrentarse a los humanos con caballeros móviles era inútil y, sobre todo, había soldados apostados en tierra. Estaban demasiado confiados, creyendo que su propósito era intimidar al pueblo y que el trabajo de los soldados era lidiar con la gente del territorio. Si disparamos aquí, tendremos que redactar un informe por destruir la ciudad. ¿Están tratando de manchar mi historial? La verdadera razón por la que evitaban usar armas era para no manchar su propio historial. Sin embargo, mientras esto ocurría, uno por uno, los aliados iban siendo destruidos. Permiso para disparar. No dejen que ninguno escape. Si perdemos aquí, perderé mi oportunidad de ascender. Cuando la unidad aliada levantó su rifle, un Moabe saltó de las líneas enemigas con una espada física en una mano. Ese Moabe acortó la distancia con el Zoe,
le agarró el arma con la mano izquierda y levantó el cañón hacia arriba. El subordinado, que seguía disparando inútilmente, se desconcertó por los movimientos del enemigo. ¿Qué es este tipo? El moabe enemigo clavó su hoja en el torso a través de una rendija de la armadura del Zoey y la retiró rápidamente. Luego pateó el Zoey del subordinado, que había quedado inmóvil. El capitán se estremeció ante la ligereza y precisión de los movimientos, totalmente diferentes a los de un caballero móvil reducido a una mera máquina de trabajo, y dio órdenes a sus hombres. Elimínenlo primero. Concentren el fuego en él. Su instinto le gritaba que dejara esa cosa sin control significaría su perdición. Los aliados concentraron su fuego en el problemático moabe, pero a medida que se acercaba, fueron destruidos uno por uno. Entonces, el moabe enemigo saltó hacia la unidad del comandante, apuntándolo. ¿Había un caballero de clase as en un lugar como este? Cerró los ojos, esperando el final, pero el impacto nunca llegó. En cambio, escuchó las voces de sus aliados. Parece que lo están pasando mal. Los ayudaremos, así que espero que nos inviten unas bebidas más tarde. Aliados. Gracias por salvarme. Les debo una copa. Los que llegaron fueron las tropas Zoey, lideradas por caballeros. El moabe que lo había atacado yacía en el suelo con disparos en ambas piernas. Se enviaron 3 pelotones al lugar y rápidamente comenzaron a abrumar al enemigo. Los caballeros aliados se rieron de sus oponentes. ¿Intentan enfrentarse a nosotros con un caballero móvil que ni siquiera ha recibido un mantenimiento adecuado? Eso es una imprudencia temeraria, a esto llaman lealtad. Las personas que los montaban son, sin duda, antiguos vasallos de la familia del barón Sner. Aunque su espíritu de defender a su lord era admirable, no mostraba ningún signo de contención. Una unidad aliada que se acercaba al problemático moabe apuntó con el cañón de su rifle. Con habilidades como las tuyas, podrías haberte rendido y haber buscado otro amo. Aunque ahora ya es demasiado tarde para eso. Simplemente pasa a formar parte de mi recuento de muertes. Al ver esto, el comandante se secó el sudor frío que había sentido antes. Mátenlo de una vez. Esa cosa me ha dado un susto de muerte. El gatillo estaba a punto de apretarse. Pero entonces un caballero móvil de tipo femenino, como si estuviera vestida con un vestido blanco puro, descendió, interponiéndose entre las dos máquinas. El caballero móvil balanceó la gran espada en su mano derecha, y el Zoey que montaba fue cortado y destrozado, cayendo al suelo en pedazos. Para el comandante, el caballero móvil, con su armadura ricamente adornada con cristales, parecía haber sido golpeada por un corte de espada de rayo. ¿Oh, refuerzos? El comandante abrió mucho los ojos y entonces se oyó una voz, aparentemente a través del canal del ejército imperial. Si ibas a saltar desde tan alto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Creí que ibas a estrellarte contra el suelo, me has dado un buen susto. La voz era la de una mujer con un toque de juventud, pero parecía que había otra mujer a bordo también. No hay nada de vergonzoso en mojarte los pantalones en tu primera batalla. Es algo que todos experimentan. Bueno, claro que yo no. No me mojé. La voz de la otra persona era más joven, pero mucho más tranquila. Era un caballero móvil para 2 personas, pero enseguida una mujer, aún con un dejo de juventud en su voz, gritó hacia los alrededores. Soy Ciel Ser Sner, aquellos con corazón de acero, síganme, rescaten a su lord de estos villanos y demuestren la justicia de la familia Sner. El nombre Ciel Ser Sner le sonaba familiar. Es un pariente de la familia Sner que no pudo ser capturada porque estaba en la academia militar. Entonces, están viniendo a atacarnos junto con la familia Banfield. Desde la perspectiva del comandante, Ciel no es más que una niña. Había oído que se había graduado en la academia, pero aún así, lanzarse a la batalla para salvar el hogar familiar le parecía una locura. Los Zoey montados por los caballeros se acercaron a Ciel. No creo que una mocosa como tú pueda sobrevivir en el campo de batalla. Pero el caballero móvil de Ciel, desplegando los propulsores auxiliares en forma de flor que tenía en la espalda, se movió con rapidez, deslizándose por el suelo. La unidad enemiga blandió una gran espada con su único y delgado brazo derecho, cortando los Zoeys. La gran espada física tiene una hoja de cristal brillante que cortaba fácilmente a los Zoeys y sus compañeros. Su rendimiento como caballero móvil fue completamente diferente. Los moabes amarillos levantaron sus armas y saludaron al caballero móvil. Como se esperaba de la hija de la familia Sner. La justicia está de nuestro lado. Sigan a Lady Ciel. Con los antiguos soldados de la familia Sner recuperando su impulso, el comandante dio órdenes a sus subordinados. Retirada. Decidieron que no podían detener este impulso por sí solos y decidieron retirarse. Cuando las fuerzas de represión se retiraron, Ciel dejó escapar un profundo suspiro de alivio en la cabina. Liberada de la tensión, se dio cuenta de que estaba empapada en sudor. Nunca pensé que los combates en caballeros móviles serían tan agotadores. Había manejado caballeros móviles innumerables veces desde su infancia. Gracias a eso, se sentía bien, pero era su primera batalla real, y aunque había dejado el pilotaje completamente en manos de Lillie, estaba exhausta. Lillie le ordenó a Ciel que actuara de inmediato. ¿Qué estás haciendo?
Justo ahora empieza lo importante y no sirves para nada. Ciel se giró hacia su izquierda y le respondió a Lille. No olvides que no habrías podido salir a la misión sin mí. Además, como nunca te cansas, nunca entenderías cómo me siento. Mi verdadero yo tampoco se cansaría por algo así. Quizás simplemente no has entrenado lo suficiente. Ciel, a quien Lille le soltó una risita burlona, se repitió en su interior. Esta tipa no es... No es mi hermano, esta tipa no es mi hermano, esta tipa no es mi hermano. Ella se decía que su hermano hubiera sido considerado con ella en este punto mientras ambas hacían ruido, los moabes amarillos se reunieron. Al parecer, son caballeros de la casa Sner quienes iban montados, pero como no se han percatado de la presencia de Lille, se dirigieron a Ciel. Hizo un trabajo increíble, Lady Ciel. Todos nos quedamos asombrados con su desempeño que está a la par que la del barón y Lord Kurt. Sí. En realidad, quien lo pilotaba era Lille, así que no hice nada. Mientras sentía una punzada de culpa, vio a un aliado ayudando a un moabe que había perdido una pierna. Y luego le hizo una petición a Ciel. Lady Ciel, por favor toque el dispositivo de esa niña para abrir la conexión y recibir los datos. ¿Esa chica? Es Lady Lily, quien fue adoptada por Lord Kurt y Lady Cecilia. Recibió información sobre la posición del enemigo de Lady Cecilia, quien está capturada. Entiendo. ¿No había oído hablar de eso? A Ciel no le habían dicho que Kurt y Cecilia habían adoptado a una niña llamada Lily, y sintió una ligera ruptura entre él y su familia. No había imaginado que, mientras ella no podía regresar a casa, su familia había crecido. Cuando Ciel tocó el maltrecho traje móvil de Lily con la vanadis, la débil y frágil voz de Lily llegó hasta ella. Ciel, ¿está bien que te llame hermana? Escucha, por favor, ayuda a Kurt y a Cecilia. Lille parecía triste mientras observaba a Lily, que parecía tener mucho dolor. Has sido imprudente. Lily era originalmente un clon creado a partir de los genes de Liam. Sin embargo, tuvo un tiempo limitado en el que pudo darlo todo y fue tildada como un fracaso. Lily estaba llorando después de enterarse de que Lily hizo algo tan imprudente para proteger a todos. Lily exclamó sorprendida. ¿Hay alguien más? No es Kurt, ¿verdad? Al parecer es demasiado perceptiva. Ciel se conectó al moabe y recibió información para poder moverse rápidamente. Gracias por tu cooperación. Compartiré esta información con la familia Banfield de inmediato. Mientras Ciel comenzó a discutir su próximo movimiento con quienes lo rodeaban, Lille verificó la información sola. Esto es. Los ojos de Lille se abrieron ante la información que Cecilia le había dado. No. Desplegarse inmediatamente después de reingresar a la atmósfera no. Es tarea de un guardia imperial. Vivian, que pilotaba un Valrona con especificaciones de la Guardia Real de Rosetta, estaba llorando en la cabina. La máquina de próxima generación, Nemain, se inspiró en un caballero móvil llamado Valrona. En otras palabras, se trataba de un modelo actual producido en masa. Aunque fue personalizado según las especificaciones de la Guardia Imperial, era inferior al modelo de próxima generación en términos de rendimiento. La Valrona que pilota Vivian tiene capacidades defensivas reforzadas debido a la naturaleza de su misión. Tiene una apariencia más llamativa que una Valrona normal y su coloración se basa en el rojo. Inmediatamente después de atravesar la atmósfera, la unidad de caballeros móviles de la Guardia Real de Rosetta despegó como si hubiera sido disparada, dirigiéndose hacia el sistema de intercepción de la familia Sner, una instalación de defensa. Había varias baterías de artillería preparadas para ser utilizadas en caso de un ataque enemigo, y la misión de Vivian y su equipo era tomar el control de ellas. Los subordinados de Vivian la criticaron mientras ella gritaba. ¡Qué ruidoso eres, capitán jorobada! Mira, las defensas del enemigo se están moviendo. Deja de gritar y ponte a trabajar, capitán jorobada. Los subordinados bajo el mando de Vivian, a quien llaman de todo, incluso, capitán jorobada, están formados por caballeras reunidas para proteger a Rosetta. La Valrona en el que viajaban confirmó que las defensas del enemigo estaban operativas. Vivian se secó las lágrimas con las yemas de los dedos. Mis subordinados son terribles. Diciendo esto, Vivian evadió los ataques terrestres que intentaban derribarlos. Apuntó la ametralladora de rayos que tenía en su mano derecha hacia el misil volando. Más allá del rendimiento de los caballeros móviles en sí, los caballeros femeninos eran sobrehumanas. Entre ellas, Vivian era excepcionalmente hábil, lo suficiente como para ser elegida capitana de la guardia. Cuando la ametralladora de rayos derribó el misil entrante, se produjo una explosión más adelante. Las Valronas saltaron al humo de la explosión. Los subordinados utilizaron las opciones adicionales de Valrona.
Desplieguen una cortina disruptiva para las armas antiópticas. Uno tras otro, los aliados dispararon pequeños misiles hacia adelante, estos explotaron, esparciendo un tenue humo rosado. Las armas ópticas disparadas desde el suelo quedaron obstruidas por el humo rosa, lo que redujo su potencia. Aún así, lograron golpear a los caballeros móviles, pero no fueron capaces de infligir un rasguño a las Balrona de la Guardia Real, que tiene excelentes defensas. La generación actual de Balrona también tiene la ventaja de disponer de una amplia gama de piezas opcionales. Uno de sus subordinados localizó la ubicación de las instalaciones de defensa. Comprobando los datos, las defensas de la familia Sner no han cambiado. Casi no hay indicios de que las hayan reforzado. Quizás fueron descuidados, ya que no había señales de que aumentaran sus instalaciones defensivas. Entonces, Vivian habló. Pronto aterrizaremos. Prepárense para el aterrizaje. Creo que de inmediato pasaremos al combate terrestre, así que encárguense también de eso. Los subordinados de Vivian protestaron cuando ella dio una orden poco entusiasta. Ponte al menos un poco más seria al respecto. A medida que se acercaban al suelo, las Balrona usaron sus verniers para reducir la velocidad y alcanzar una velocidad que les permitiera aterrizar. Las unidades de caballeros móviles del enemigo se habían desplegado en las instalaciones de defensa y parecían que estaban fortificando sus defensas. Al observar esto, Vivian comentó: «Ah, ¿esos son los tan comentados Zoe? Así que esas son las máquinas de siguiente generación». Aunque Vivian vivía una vida solitaria y autocomplaciente, este conocimiento la intrigó y comenzó a investigarlo. Los Zoeis los atacaron, pero su puntería estaba dispersa. Esto se debió en parte al uso de la cortina disruptiva, pero basándose en información previa, Vivian pudo notar que la falta de experiencia en combate probablemente era la causa. Realmente no deberían usar armas ópticas contra enemigos que emplean una cortina de interrupción. Una vez que la Balrona de Vivian aterrizó de manera segura, descartó su ametralladora de rayos y agarró con ambas manos un arma tipo alabarda con hojas de rayos suspendidas de su soporte. Los Zoe rodearon a la Balrona mientras descendía. Aunque las hojas de rayos eran menos estables de lo habitual debido a la pantalla de interrupción, Vivian blandió la alabarda sin importarle. Ella golpeó con la alabarda de rayos la cabina de un Zoe y luego voló por los aires la máquina enemiga inmovilizada. Parecía haber captado accidentalmente las comunicaciones de las máquinas enemigas. Tranquilos, para nosotros, una Balrona es un caballero móvil a la antigua. Si mantenemos la calma y nos encargamos de eso, podremos con todo. Al escuchar esto, Vivian lo explicó de manera experta en la cabina. Bueno, no es del todo cierto. Es verdad que son de la generación anterior, pero la Balrona es un auténtico caballero móvil, mientras que ustedes son solo una pobre imitación. Vivian cortó a los Zoeis uno por uno con su alabarda mientras la atacaban. Parecía completamente diferente de su patético yo habitual. Dejando a Vivian a cargo de los Zoe, los subordinados que habían logrado tomar el control de las instalaciones de defensa hablaron. Es muy fuerte luchando. Desearía que pudiera hacer su trabajo con normalidad. ¿No sería mejor poner a esta tipa en el frente en lugar de en la Guardia Real? Vivian lloró porque sus subordinados nunca la elogiaron incluso cuando lo hizo bien. Desearía que al menos tuviera un subordinado amable. Después de tomar el control de las defensas, Vivian y sus compañeros se prepararon rápidamente para interceptar los refuerzos enemigos. La pequeña flota de la familia Banfield descendió, dejando caer caballeros móviles, armas terrestres y soldados uno tras otro. Entre ellos se encontraba una pequeña embarcación que había despegado de Schwarzbogel y volaba hacia la mansión de la familia Sner. A bordo de la pequeña embarcación se encontraban las fuerzas especiales armadas. Llevaban trajes de poder negros, y el color del hombro izquierdo cambiaba según el equipo. El capitán abrió la escotilla y miró hacia afuera, luego hizo una broma. El terreno está lleno de enemigos por todas partes. Oh, puedo ver un acorazado a lo lejos. Eso parece problemático. La nave enemiga que esperaba a varios cientos de metros de altura parecía estar posicionada para defender la mansión Sner. Aunque originalmente era una nave de guerra espacial, ahora sus cañones antiaéreos estaban apuntando hacia el suelo, proporcionando una cobertura completa. El campo de batalla estaba lleno de munición real, armas ópticas y misiles, con explosiones y humo negro surgiendo por todas partes. El piloto que operaba la pequeña embarcación habló por radio. Lo siento, pero hasta aquí puedo llevarlos. No es la ubicación prevista, pero es posible aterrizar. Cuando el capitán miró hacia abajo, vio una ciudad. Era un campo de batalla y estaba en ruinas, pero había muchos edificios y otras estructuras esparcidas alrededor. No hay problema. Muy bien, es hora de hacer un buen picnic hacia el lugar de destino.
Que nadie se quede atrás. El comandante saltó, seguido por sus subordinados, uno tras otro. Los soldados saltaron sin tener en cuenta la altura de varios cientos de metros, y a medida que se acercaban al suelo, sus trajes de poder reaccionaron y generaron un campo a su alrededor. El traje estaba diseñado para proteger a los soldados del impacto de una caída, por lo que aunque sintieron algún impacto, todos realizaron el descenso de manera segura. El escuadrón de asalto especial descendió a una ciudad devastada con escombros por todas partes, y cada miembro inmediatamente salió corriendo hacia su ubicación objetivo. No esperaron a reagruparse primero como escuadrón. Corriendo, a una velocidad que superaba los 100 kilómetros por hora, se fueron reuniendo de manera natural con su propio pelotón. Algunos soldados saltaban sobre los tejados de los edificios, mientras otros corrieron a lo largo de las paredes. Observándolos estaban las fuerzas terrestres del enemigo. La infantería terrestre. El escuadrón de combate terrestre de la familia Banfield. No dejen que avancen. Más. Desde las fortalezas improvisadas construidas con escombros, vehículos destrozados y residuos diversos, el escuadrón de combate terrestre enemigo lanzó su asalto. Los tanques desplegados abrieron fuego con sus cañones y ametralladoras, pero los soldados del escuadrón de combate terrestre de operaciones especiales se pusieron a cubierto inmediatamente tras lanzarse a los edificios. No tiene sentido huir. Dense prisa y busquen al enemigo. Algunos de los soldados enemigos llevaban equipos con sensores mejorados. No importa cuántas técnicas usaran para esconderse, los encontrarían. Mientras uno de esos soldados intentaba localizar a los enemigos que se escondían en el edificio, se oyó un disparo. Un solo disparo atravesó la cabeza del soldado que realizaba la búsqueda, y este cayó al suelo en el acto. Cuando el comandante enemigo se dio la vuelta para confirmar que su subordinado había recibido un disparo, los soldados de la unidad de asalto especial irrumpieron en las coberturas. Los soldados especiales masacraron rápidamente a sus enemigos con cuchillos y pistolas, deteniendo y capturando al comandante en el acto. Frente al enemigo capturado, el capitán elogió al subordinado que había demostrado una habilidad tan impresionante. Buen trabajo, chico. A partir de hoy, dejarás de ser niño y empezarás a llamarme chico. Mientras el capitán elogiaba al francotirador que había eliminado al enemigo de un solo disparo, este aterrizó desde arriba en la posición, con aire descontento. Me gustaría saber cuál es la diferencia. El francotirador sostenía un rifle de gran tamaño con una mano, bromeando pero manteniendo la vista puesta en su entorno. El capitán agarró al enemigo capturado y presionó el cañón de su pistola contra él. ¿Ahora, nos ponemos a trabajar? El motivo de la captura del comandante enemigo fue obtener acceso a su información. Cuando llegaran los subordinados expertos en guerra electrónica, accederían al traje motorizado del enemigo y extraerían la información. Normalmente esto habría llevado mucho más tiempo, pero los movimientos de las fuerzas especiales fueron rápidos y eficientes. Parecía que el enemigo se había dado cuenta de por qué lo habían capturado vivo. Por favor. Te daré la información. Trátame como a un prisionero. Todos somos camaradas del imperio. No es así. Mientras un soldado que llevaba un traje motorizado permaneciera con vida, se le concedía acceso a la red de inteligencia aliada. Si el soldado muere, el sistema lo bloquea para evitar que el enemigo lo utilice. Al parecer, el enemigo se había dado cuenta de que, una vez que le hubieran sacado la información, lo matarían sin más. Impulsado únicamente por el deseo de sobrevivir, el enemigo gritó esto. El capitán le arrancó el casco y luego le dio un fuerte puñetazo, haciéndolo volar por los aires. El enemigo que fue derribado parecía estar apenas vivo. Lo siento, pero no tenemos tiempo para tomar prisioneros. Solo espera allí. Obedientemente hasta que te recojan. Cuando el capitán dijo eso, el francotirador que llevaba el rifle pareció sorprendido. Ya no puede oírte. Para empezar, lo golpeaste demasiado fuerte. Si te descuidas, podrías haberlo matado. El capitán se rió de su subordinado molesto. Si está vivo, está a salvo, ¿verdad? Vamos, volvamos al trabajo. Cuando el capitán salió corriendo, todos sus subordinados salieron corriendo de sus campamentos improvisados. El capitán se desplazó por el terreno, transmitiendo la información recabada del enemigo a sus aliados, a otras unidades de la Fuerza Especial. Ahora tenemos que rescatar sanos y salvos a los rehenes de aquí, pero el acorazado va a ser un fastidio. Llevó su mirada hacia el acorazado enemigo que flotaba en el cielo. No es que no pudieran derribarlo, pero era una molestia para ellos. Mientras pensaba qué hacer, un aliado que no formaba parte del cuerpo especial de infantería tomó acción. El francotirador comentó: hay unas unidades inusuales volando. Parece que nuestros caballeros lucharán contra el acorazado.
Acercándose al acorazado enemigo volaban por el aire unos Nemain. El Nemain estándar es principalmente gris, pero estos Nemain son principalmente negros. Uno de ellos, a diferencia de los demás, tenía 4 cohetes propulsores en su espalda en lugar de alas. Dejando atrás a los otros Nemains, se acercó rápidamente a la nave enemiga y comenzó su ataque. Aunque la apariencia era diferente, se podía adivinar por sus características que se trataba de un tipo Nemain. Mientras los Nemains volaban por el cielo, se escuchó una fuerte explosión y el suelo tembló ligeramente. El capitán apartó la vista del acorazado enemigo y miró hacia adelante. En ese caso, nos lo tomaremos con calma aquí. Daremos prioridad a nuestra propia tarea. Las fuerzas especiales aceleraron aún más su velocidad de movimiento mientras se dirigían a la mansión de la familia Sner. La familia Banfield posee una máquina llamada Graf Nemain, que oficialmente no existe. Fue un prototipo desarrollado en la tercera fábrica de armas con fines de prueba y error para desarrollar aún más el tipo Nemain. Originalmente, estaba previsto que fuera solo una unidad experimental, pero a petición de Liem, se completó como una unidad especial basado en el prototipo. A diferencia de los otros Nemain, no tenía fijaciones en forma de alas en su espalda, sino que estaba equipado con 4 cohetes propulsores. Quien pilotaba el Graf Nemain es Ethel, un miembro de la Guardia Real. Ethel estaba emocionada de que le permitieran pilotar el Graf Nemain por única vez. Me han confiado la máquina de Lord Liem. No puedo ser derrotada. Los caballeros móviles podían volar por el aire sin importar si estaban en la atmósfera o no, pero la aceleración de Graf Nemain provocó un rugido atronador en el área circundante, dejando atrás a los Nemains negros de la Guardia Real aliada. Usando su velocidad, se acercó al acorazado enemigo con una hoja láser con protección para los dedos en su mano izquierda. La hoja de esta espada láser, energizada por la mano del caballero móvil, poseía una potencia superior a la de los modelos estándar. El exceso de energía del núcleo de potencia fluía hacia ella, extendiendo su longitud a más de 30 metros. Ella empujó esta espada hacia el acorazado enemigo, lanzándose en picado. Eso solo bastó para perforar y desgarrar el blindaje del acorazado enemigo. Este explotó, perdiendo gradualmente su capacidad para mantener su posición aérea y comenzando a descender lentamente. Mientras la hoja láser desaparecía, Ethel, en la cabina, gritó sus pensamientos sobre la unidad. ¡Qué bestia tan salvaje! Pero, es brillante. Más destructiva que los Nemain. Mientras Ethel observaba cómo explotaba el acorazado enemigo, los caballeros móviles que habían estado dispersos finalmente regresaron. Quizás por la ira tras la destrucción de su nave nodriza, el Graf Nemain sufrió un feroz ataque. Perros de la familia Banfield. Ethel estaba feliz de que la llamen perro, como si fuera una evaluación justa. Así es, somos los perros de Lord Liem. Pero no nos subestimen. No somos unos simples perros. El Graf Nemain sacó una pistola de su funda y comenzó a disparar contra las unidades enemigas. Las unidades enemigas que ascendieron fueron derribadas uno por uno. ¿Cómo demonios un arma tipo pistola es tan poderosa? Las unidades enemigas, engañados por su apariencia y que se lanzaron descuidadamente, fueron destruidos, y parecía que el enemigo finalmente se dio cuenta de que el caballero móvil frente a ellos era algún tipo de máquina especial. Se movieron para distanciarse y luego lo rodearon. Los felicito por su rápida decisión de cambiar de táctica al enfrentarse a mí y a esta unidad. ¿Pero creyeron que era el único? Los Nemains de la Guardia Real, que llegaron tarde, atacaron a las unidades enemigas dispersas. Asaltaron a las unidades enemigas una tras otra, destruyéndolas en el proceso. Los Zoe sostenían una ametralladora y disparaban repetidamente sin apuntar al área circundante. Parecían completamente confundidos. Maldita sea, ¿qué demonios son? ¿Por qué están? Antes de que su enemigo pudiera terminar de decir algo, Ethel ya había actuado. El Graf Nemain se acercó rápidamente a la última unidad, metió la hoja acoplada a su pistola en la cabina, apretó el gatillo y disparó. El Zoe se detuvo. Empujó de una patada la máquina inmóvil, haciéndola caer al suelo. Mientras miraba a la unidad enemiga que se había estrellado contra el suelo, Ethel murmuró algo como para responder la pregunta del enemigo, aunque sabía que no podían oírla. Lo hizo con una sonrisa en su rostro. Somos perros, pero somos los perros guardianes más temibles de la familia Banfield. Las fuerzas imperiales enviadas a la zona habían establecido una base simple en el territorio de la familia Sner para servir como centro de comando para sus fuerzas terrestres. La base fue construida a la fuerza haciendo estallar los edificios circundantes que la obstruían. En aquel momento los habitantes se quejaban, pero esto no preocupó a las tropas imperiales que fueron enviadas allí.
Ellos simplemente estaban cumpliendo el papel que se les había asignado, y pensaban que no tenía sentido preocuparse por los súbditos de la familia Sner. En la base se oían gritos de socorro y llegaban comunicaciones de todas partes. El coronel a cargo de la base estaba abrumado por las constantes solicitudes de refuerzos de sus aliados. ¿Qué está haciendo la fuerza principal? Hay problemas en el terreno y no enviarán refuerzos. Refuerzos. Habían enviado repetidamente mensajes solicitando que se enviara una flota, aunque fuese pequeña. Sin embargo, cada vez la respuesta fue simplemente, procedan con las fuerzas que tienen. Uno de los operadores de radio en la sala de control informó con una mirada triste en su rostro. El número de tropas en el frente que no podemos contactar está aumentando rápidamente. El coronel, observando el campo de batalla a través de una simple imagen 3D, reflexionaba sobre cómo afrontar la situación en la que sus aliados estaban siendo rechazados. Sin embargo, todas las fuerzas de reserva ya habían sido desplegadas. Retiraremos temporalmente a nuestros aliados del frente para reorganizar la formación. Es seguro que el número total de enemigos es menor que el nuestro. Si logramos resistir, el cuerpo principal podrá cambiar la situación mientras tanto. En esta situación había que ganar tiempo, o eso pensó, pero la orden no llegó a los operadores de radio. Los operadores de radio se desplomaron exhaustos. ¿Qué está sucediendo? Sintiendo algo inusual, el coronel miró a su alrededor y notó un olor desconocido que provenía de la sala de comando. Sobresaltado por el dulce aroma, se cubrió la boca con la mano. Cuando el coronel se dio cuenta de que había sido invadido por el enemigo y trató de alcanzar su arma, fue apuñalado en el corazón con un cuchillo desde atrás. Cuando intentó gritar, la mano de una mujer se colocó sobre la boca del coronel, impidiéndole hacer cualquier ruido. Si se hubiera quedado dormido quizás habría sobrevivido. ¡Qué pena! La voz femenina que venía desde atrás le sonó alegre al coronel. La mujer empujó al coronel a un lado. Cuando el coronel reunió sus últimas fuerzas y miró hacia arriba, vio a una mujer que llevaba una máscara. Llevaba uniforme militar imperial, probablemente para infiltrarse en la base. Cerca de la mujer había otros dos hombres que llevaban máscaras similares y todos negros, y entonces el coronel perdió el conocimiento. Kunai miró al coronel que había matado. Esto aislará a las fuerzas terrestres enemigas en varios lugares y les impedirá coordinar sus operaciones. Los dos subordinados enviados por su líder Kukuri se reían a carcajadas al ver a Kunai. Kunai, no pusiste al coronel a dormir a propósito, ¿verdad? El flujo de gas fue ajustado con precisión. Probablemente estaban burlándose de ella, insinuando que no había necesidad de matarlo. Kunai balanceó su brazo y su atuendo cambió como si se tratara de un cambio rápido de ropa. Kunai había cambiado su uniforme militar a su apariencia normal y sostenía una terminal en su mano. Solo le estaba enseñando la realidad a un insignificante que se creía fuerte sin dudarlo. Si tienen tiempo para meterse en asuntos innecesarios, mejor apresúrense a seguir con el siguiente trabajo. Los tres fueron succionados hacia el suelo y desaparecieron, al mismo tiempo la base explotó y fue arrastrada por el aire.